Bienvenido, bienvenido, doctor Juan Vareles Cabrera, a la nota editorial de hoy, sábado 30 de diciembre del año 2023. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de La Voz de los Trabajadores. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. Empezamos este último editorial del año con el tema Terminamos el año 2023 con más de lo mismo. Para los ecuatorianos, este año 2023 será recordado como el de la desembosada irresponsabilidad de los poderes públicos, con el peor de los gobiernos y con una clase política desvergonzada, con la que solamente la avaricia de los dueños del capital, empresarios, banqueros, exportadores e importadores, quienes nunca han tenido compromiso de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Este año, quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de hacer justicia y que debían ofrecer seguridad a las familias ecuatorianas, aquellos que tenían y tienen la obligación de hacer posible que todos tengamos una mejor vida. En el año 2023 se caracterizó por la inseguridad extrema, la violencia, el crimen organizado. Se tomó las fuentes del Estado. Hemos vivido un año de sicariato, de vacunas extorsivas, secuestros y asesinatos de familias y niños inocentes. Esto debe llamarle poderosamente la atención a quienes dirigen la nación. En este año 2023, desde los poderes del Estado y de la empresa privada, nada hicieron por resolver el problema del desempleo. El mismo que se ha aumentado en estos últimos tiempos, pues en el presente año llegamos a más del 60% de la población económicamente activa y en capacidad de trabajar sin poder tener un empleo digno o decente. En el Ecuador del 2023 tenemos una franca desocupación y además de ello tenemos también el despido irresponsable de muchos trabajadores, que se cuentan por cientos. Indudablemente que los ecuatorianos en este año 2023, esta realidad no es nueva, sino una repetición constante de la situación que se ha venido agravando producto de las políticas neoliberales que los últimos gobiernos, y peor aún en la del presidente Lasso, se pudo evidenciar. La injusta repartición de la riqueza, en donde apenas el 1% de los ecuatorianos más ricos, los pertenecientes a las familias más ricas, son los que se reparten el 55% de la riqueza nacional, mientras que el 99% de los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que repartirnos el 45%. Esto quiere decir que los 17 millones de los más pobres, donde los que más se favorecen son quienes desde las funciones del Estado, es decir, la corrupción, las coimas, han sacado el mayor provecho o la mayor ventaja.
Hoy nos aqueja el mayor mal que tiene una república como es la corrupción. El panorama que vemos fue lo que pasó en el año 2023. La deficiencia en la educación de los niños y los jóvenes, los problemas sanitarios se manifiestan en un caos administrado desde los poderes del Estado. Hoy tenemos más niños y jóvenes sin escuela, sin colegio, sin universidad pública. Nuestra juventud ha quedado a merced de la delincuencia organizada, pues no tienen futuro. La educación que se imparte en los colegios y en las universidades no es precisamente la que requiere la sociedad para su desarrollo y para mejorar las condiciones de vida de la población. Los servicios de salud preventiva, que podrían ser mucho más efectivas que la medicina curativa, no existe, no se ha dado. La desnutrición infantil, que apenas algo se hizo en los 2 últimos años, es muy poco, que ni siquiera estamos ni de lejos incidiendo en la posibilidad de resolver este problema que aqueja a los niños de 1 a 5 años. Las enfermedades infectocontagiosas, gastrointestinales y, por cierto, también la situación de los adultos mayores, a quienes no se les ha dado atención conveniente y oportuna, ni en los hospitales públicos, ni tampoco en el IES para quienes son afiliados. Estamos empezando una época invernal y no tenemos centros de salud abastecidos para la atención prioritaria. No se planifica campañas sanitarias, faltan camas en el sistema hospitalario, hay una escasez de medicamentos. Esto ya es una constante, pues la desatención a los más pobres no les importa, se quejan, pero la violencia social aumenta. En el año 2023, lo que ha primado es la ninguna inversión en los servicios básicos. Solamente hemos podido superar en algo los apagones por la gracia del Supremo Creador. Si no hubiera sido por Dios, la generación eléctrica hubiera colapsado. Solo por Dios, que mandó las lluvias y se superó la sequía de los afluentes, se pudo abastecer el agua en las represas y normalizar en algo la generación hidroeléctrica. Caso contrario, tuviéramos un país en oscuras, con las circunstancias del tremendo perjuicio para la economía de las familias ecuatorianas. Lazo no invirtió en salubridad más que los 1.000 millones que nos costaron las vacunas. Tampoco en el agua potable ni en el alcantarillado sanitario. No se hicieron nuevas carreteras ni se repararon las que se destruyeron, las que hicieron con sobreprecio. Los puentes destruidos no se repararon, los caminos vecinales que tanta falta le hacen al productor del campo no se rehabilitaron, y todo esto fue un plan simplemente para acumular dinero que sirva para pagar la deuda ilegítima que irresponsablemente asumieron los gobiernos anteriores.
Se terminó el gobierno de Lasso, su periodo hace pocos días. Se fue sin pena ni gloria, con el bochorno de ser un presidente incapacitado, con enorme vanidad, que a la mitad de su periodo tuvo que renunciar e irse a su casa, dejando más problemas que soluciones. Que la inseguridad se ha vuelto insoportable. Dejó al país con una deuda de 70.000 millones de dólares y la corrupción que había antes de ser presidente llegó a todos los ministros, a todos los ministerios y hasta la familia vinculada al crimen organizado y al narcotráfico. La bronca permanente entre Asamblea y presidente de la República fue una constante. La compra de conciencia, los pactos, acuerdos y desacuerdos estuvieron en el orden del día. Todo ello demostró que era un presidente que nunca estuvo preparado para gobernar. Nunca pudo ser un estadista, que su incapacidad la hizo ver en 2 años de constantes peleas y situaciones de mayor corruptela, y precisamente su ineficiente manejo de la economía nacional, que se pensaba que por ser banquero era lo único en lo que tendría experiencia, pero nada. Se privilegió la reserva monetaria del Estado de más de 9.000 millones de dólares que los depositó en la banca extranjera, suiza y norteamericana. Dinero que no fueron excedentes, sino que pertenecían a los trabajadores, que tenemos los fondos depositados para atender las pensiones jubilares y de inversión de las prestaciones de los trabajadores afiliados al IES, pero tampoco, porque además de eso, los dineros que depositó allá en el exterior eran de los gobiernos autónomos descentralizados, municipalidades y consejos provinciales, que hoy le adeudan a sus trabajadores más de 3 meses. Ahí están las acciones de los trabajadores de Manta, de Quinindé y de toda la República, así como las empresas del Estado que tenían fondos precisamente para su ejercicio y funcionamiento. En definitiva, esta situación que se ha generado en los últimos tiempos no ha sido solamente en el gobierno del señor Lasso. El señor Lasso es el último de los eslabones que nos ha dejado jodidos. El señor Lasso finalmente terminó pagando más de 3.000 millones de dólares a los acreedores de la deuda ilegítima de los ecuatorianos, que fueron pagados en plena crisis de inseguridad y desempleo generalizado, de falta de inversión en educación, en salud, etcétera, etcétera. Por esto tendrá que responder ante la historia y los ojos del pueblo, que son los ojos de Dios. Estas son sus obras de un presidente del Opus Dei, que tendrá que ser llamado a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional y tendrá que ser juzgado y procesado por la justicia. El ineficiente manejo económico también perjudicó a los afiliados del IES, pues en su gobierno aumentó más todavía la deuda, pues se hizo entregar más de 1.500 millones de dólares en papeles del Estado. Ya tenemos una cifra superior a los 25.000 millones de deuda que el Estado le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el año 2023. Finalmente, queremos expresar que esperamos que ojalá
se pueda recuperar más temprano que tarde la situación que aqueja al Ecuador. Que el gobierno del presidente Noboa pueda lograr atraer las mejores propuestas y que logre combatir la inseguridad con mano dura, pero asimismo invertir en los servicios de asistencia social, que ese pueblo abandonado se encuentra hoy con hambre porque no tiene trabajo. Que pueda hacer un plan de empleo digno, con vivienda, con obra pública, con salud. Por eso nosotros, desde esta tribuna, la voz de los trabajadores, queremos expresar todo nuestro respaldo a las propuestas que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. Queremos expresarle al presidente que tenga la suficiente valentía para enfrentar la situación que hoy tiene en sus manos. Que los ministros de Estado cumplan con su obligación, que los jueces de la República administren justicia para llevar hasta la cárcel a todos los corruptos, tanto de cuello blanco como de delincuencia organizada, así como aquellos que han sido capaces de dejar infiltrar a la corrupción en la justicia. Para nuestra institución, nuestros deseos para este próximo año es que tengamos una proyección social en vinculación mayor con la clase trabajadora y sus luchas. Para las familias de nuestros consocios, el deseo de que el próximo año sea un venturoso año. Desde la voz de los trabajadores queremos hacer llegar un gran próspero 2024. Con ustedes estaremos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro editorialista, doctor Juan Areles Cabrera, el editorial de hoy sábado, 30 de diciembre del año 2023, el último que corresponde a este año que ya termina. Felicidades, ecuatorianos.